Es un honor compartir con ustedes la mañana de hoy. Soy el abogado Sami Hamdan Suleimán, docente del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Y pues nos asiste hoy en el ámbito de la especialización técnica en táctica e inteligencia policial, tratar el tema de la intervención policial en el marco jurídico. Es importante este punto para la función de ustedes como funcionarios al servicio del Estado para garantizar en sus tareas el orden público y la seguridad ciudadana. Y el primer elemento que debemos considerar en el tema, en el ámbito de la primera unidad, que tiene que ver con intervención policial y marco jurídico, es el orden normativo del Ecuador que habilita el actuar de cada uno de ustedes. La primera disposición que debemos revisar siempre es en la estructura normativa de un país, es la Constitución de la República del Ecuador. Ese es el primer instrumento jurídico porque es la norma guía de toda la estructura normativa del Ecuador. ¿Y qué nos dice primeramente el artículo 1 de la Constitución? Allí se fijan unos principios fundamentales. El Ecuador es un Estado constitucional de derecho y de justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Entonces, fíjense cómo dentro del primer artículo de la Constitución ubicamos el valor supremo de la justicia. El valor supremo de la justicia, que no es cualquier cosa. Ustedes juegan un papel estelar en ese contexto de la actuación pues policial, porque ustedes forman parte del sistema de justicia del Ecuador, ya que ustedes cumplen tareas de orden público y de seguridad ciudadana. En esa idea, los principios de aplicación de los derechos. Pero en esos 25 minutos vamos a procurar abordar el aspecto fundamental del ordenamiento jurídico de Ecuador en cuanto a la función policial en el ámbito de la intervención con relación al marco jurídico. Como les estaba, no sé si han habido ingresos nuevos o se mantienen los mismos. Los mismos. Estábamos hablando hace rato sobre el tema de la intervención de ustedes como policía, como funcionarios de la policía. Y el primer instrumento que siempre debe tomarse en consideración es la Constitución como norma fundamental de un país, como norma guía, como norma ideológica del resto del ordenamiento jurídico de todo país. Y es que precisamente cuando hablamos del artículo 1 de la Constitución nos estamos refiriendo a que el Ecuador es un Estado constitucional de derecho y justicia. Entonces, la justicia, podemos ver, es un valor supremo y ella ha de alcanzarse a través de un marco jurídico que represente ciertamente el concepto de justicia. En algunos países, inclusive puedo referir mi país, Venezuela, hay normas que a lo mejor desde el punto de vista de su literalidad, uno podría presumir que no conducen al alcance de la justicia. Y es un tema ético de la misma norma. De allí que siempre, ante cualquier limitación que pueda tener alguna disposición normativa de rango infraconstitucional, siempre hay
que procurar el alcance que nos da la norma guía, que en este caso es la Constitución. Ecuador, al igual que muchos países, inclusive Venezuela, ha suscrito y ratificado un conjunto de actuaciones en el concierto de las naciones, un conjunto de tratados, convenios y pactos internacionales en materia de derechos humanos. Y en ese sentido, debo señalar que Ecuador suscribió el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el cual fue ratificado el 24 de enero de 1969, con entrada en vigencia a través de una ley aprobatoria el 23 de marzo de 1976. Igual ocurre con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, mejor llamado Pacto de San José de Costa Rica, cuya ratificación por parte del Ecuador tuvo lugar el 28 de diciembre de 1977. ¿Y por qué menciono eso? Porque esta materia exactamente, más allá de manejar temas propios doctrinales o temas jurisprudenciales, lo interesante de esta materia es lo jurídico. Lo jurídico. Y es que lo jurídico cumple un rol en todos los ámbitos de la vida, del ser humano. Y más allá inclusive de la propia vida. Porque todo lo que ocurre en cada país, cada conducta humana, está ceñida al tema jurídico. Cuando se da muerte a un animal, se activa la ley de protección de los animales. Fíjense cómo lo jurídico tiene incidencia sobre ese tipo de conductas. Cuando se tala un árbol, cuando se corta un árbol, cuando se le quita la vida a un árbol, se activa igual la legislación penal para sancionar esa conducta. Cuando se organiza un evento excéntrico, llámese una actividad, una fiesta, una actividad deportiva de masiva concurrencia, un concierto de música o el expendio de consumo de bebidas alcohólicas, todos esos aspectos están apegados o ceñidos a una regulación normativa. De allí la importancia en que cada uno de ustedes, como funcionarios de la Policía del Ecuador, conozcan exactamente el ordenamiento jurídico. ¿Para qué? Para que cada una de sus participaciones en los diversos eventos que corresponden al ámbito de sus funciones y competencias para garantizar el orden público y la seguridad ciudadana, se ha cumplido de manera cabal. ¿Y por qué debe ser cumplido de manera cabal? Porque hoy en día, en estos tiempos, está en boga el tema de los derechos humanos, que no es poca cosa. Una vez que la República del Ecuador asume el contenido del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de los Derechos Humanos, pues está reconociendo el compromiso de legislar y de respetar el tema de los derechos humanos. ¿Y quiénes pueden violar derechos humanos en un determinado país? Sujeto activo siempre, calificado, el Estado. Y ustedes asumen la función del Estado en la preservación del orden público y de la seguridad ciudadana. Por ello, es sumamente importante pasearnos en esta cátedra por todo ese compendio normativo, conocer la Constitución a nivel del tratamiento que le da ella a los derechos humanos. Y fijémonos cómo nosotros, revisando el artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador,
observamos que el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. El numeral tercero, el punto tercero de ese artículo 11 constitucional, nos indica que los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidor o servidora pública, administrativo o judicial, bien sea de manera oficiosa, de oficio o a petición de cualquier persona. Y entonces no pueden exigirse condiciones para el respeto y garantía de los derechos humanos. Es decir, que frente a una mala actuación policial que conduzca a la violación del debido proceso de cualquier persona, podría un tribunal de la República del Ecuador hacer valer el contenido de manera directa de lo que se conoce como bloque de constitucionalidad representado en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero más allá de ello, debemos comprender que nuestra Carta Constitucional prevé de manera muy clara, el tema de los derechos y garantías constitucionales. Están fijados de manera taxativa, de manera literal. Y en materia de derechos humanos, las servidoras y servidores públicos de cualquier ámbito, sea administrativo o judicial, deben aplicar la norma e interpretarla de la manera que más favorezca en cuanto a su propia vigencia efectiva. Entonces, aquí, en este artículo 11 constitucional, también encontramos en el punto 7 que el reconocimiento de los derechos y garantías constitucionales y fijados en los instrumentos internacionales que ya mencioné en materia de derechos humanos, no excluye a los demás derechos derivados de la dignidad de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean necesarios para su pleno desenvolvimiento. Por ejemplo, nosotros ahorita en Venezuela tenemos el estado de alarma producto del COVID-19. Es una modalidad del estado de excepción. Más allá de que existan algunas restricciones en algunas garantías para el cumplimiento de determinados derechos, hay uno que no se puede sacrificar. Hay varios que no se pueden sacrificar. Y uno de esos es el debido proceso. En Venezuela el debido proceso no está sujeto a restricción alguna en fundamento de la Carta Constitucional, del bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos representado en el Pacto y en la Convención de Derechos Humanos y en la misma ley orgánica sobre estados de excepción. Y es que el debido proceso tampoco está sujeto a restricciones en el Ecuador, ni siquiera en estos tiempos de restricciones del estado de alarma por el COVID-19, más allá de que entiendo en el Ecuador el estado de alarma cesó, por lo que pude observar, duró aproximadamente 6 meses, pero hay una regulación especial en función al rebrote de la pandemia por el COVID-19. No sé si hasta aquí tengan alguna particularidad, algún señalamiento, alguna opinión para continuar. No, profe, hasta el momento estamos claros. Están claros. Perfecto. En Ecuador, el artículo 66 de la Carta Constitucional fija un aspecto fundamental que va a ser objeto de tratamiento más adelante en la presente cátedra, porque estamos hablando del marco jurídico en la intervención policial. Y dice el artículo 66, se reconoce y garantizará a las personas, entro al numeral 3 o al punto 3 de ese artículo, la integridad física, psíquica, moral y sexual. Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. Y allí ubicamos también la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.
Ecuador suscribió y ratificó en su tiempo la Convención contra la Tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y cuando Ecuador suscribe esa convención, asume el compromiso de legislar en esa materia. Sin embargo, revisando el orden normativo de ustedes allá en el Ecuador, he observado que el delito de tortura está dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal, más no en una ley especial. Ese tema también lo vamos a tratar en otras actividades que vamos a asignar durante el desarrollo de la cátedra. Pero lo ideal es que cada estado que haya suscrito y ratificado esa convención contra la tortura haya podido legislar como tal cual ocurre en Venezuela. En Venezuela desde el año 2013 tenemos la ley para la prevención de la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y es que precisamente en ese tipo de delitos en el que se ve involucrado siempre el Estado como sujeto activo, siempre vamos a representar allí a un funcionario y no a cualquier persona o cualquier particular. Entonces sí es importante porque el tratamiento que le da el Código Orgánico Integral Penal al tema de la tortura está señalado allí para cualquier persona. Y resulta que cualquier persona no puede asumir la función de Estado. Entonces, ahí hay, si se quiere, una contrariedad que no resulta idónea frente a ese tipo de actuación. Bienvenido a la comisión de fiscalización. Efectivamente, señor presidente, creo que... escucho por ahí en el fondo un sonido, por favor, si pueden cerrar ese micrófono. Y sobre todo, una vez más... No lo escucho. ¿Está interviniendo alguien? Y a la señora ministra. No. Perfecto. Entonces, fíjese, en Ecuador, por ejemplo, el delito de tortura está en el Código Integral Penal. Ya les voy a ubicar exactamente cuál es el artículo, porque sí quiero que ustedes lo manejen, lo tengan muy en cuenta, a fin de poder estar muy presente con ese tema. Ahora lo vamos a ubicar. Lo que quiero señalar con todo esto es que en Ecuador hay un marco normativo, hay un marco jurídico y debemos actuar en fundamento de él. Ustedes tienen una norma que les rige la función policial y ustedes me van a decir por qué, porque allá la Fiscalía, la Fiscalía General del Estado, que es una institución, un organismo autónomo, pero dependiente administrativamente de la rama judicial o de la función judicial, tiene su propia policía judicial. Sin embargo, ustedes tienen el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Y allí, en ese ámbito, como bien lo señala el artículo 2, las disposiciones de ese código son de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional y se rigen al mismo las siguientes entidades. Allí entran ustedes como Policía Nacional y tienen especialmente la función de preservar el orden público y la seguridad ciudadana. Más allá incluso de que la ley establece el Código de la Función Judicial, ya lo voy a ubicar aquí, establece el Estatuto Orgánico por Procesos de la Fiscalía General del Estado, establece para ustedes unas determinadas competencias que yo he venido revisando en el artículo 282 y precisamente he podido apreciar una diferencia sustancial con respecto al tratamiento en materia de investigaciones penales que tiene el Ecuador con Venezuela. ¿Por qué? Porque en Venezuela existe una ley de policías de investigaciones que recoge la cualidad de órganos de investigaciones
a los cuerpos policiales de cualquier índole, atendiendo a la naturaleza del hecho. Por ejemplo, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en Venezuela tiene la tarea de investigar desde el punto de vista científico, criminalístico, los delitos, llámese homicidios o cualquier otro delito que amerite un tratamiento técnico y científico en el ámbito de la investigación. Como también tenemos, al igual que allá, pues, los cuerpos policiales, y aquí en Venezuela ellos podrían cumplir labores más allá de la ausencia de capacidad técnica científica de ellos, pues también podrían cumplir labores de investigación en razón a la naturaleza del hecho, delitos de violencia contra la mujer, delitos de orden público, en fin. Entonces, en este primer encuentro que hemos tenido, yo quiero resaltar exactamente que no perdamos de vista la trascendencia de la Constitución y la importancia del bloque de constitucionalidad en materia de derechos humanos que ha suscrito y ratificado el Ecuador, porque casualmente voy a fijar una asignación para esta semana. La podrán ver en el aula y les va a llegar a cada uno de sus correos una asignación a los fines de que me desarrollen lo que a bien les vaya a indicar, eso sí, en el tiempo que está previsto para ello. Tenemos también en la unidad 2 todo lo que tiene que ver con el marco normativo transnacional, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención suscrita contra la tortura y otros instrumentos internacionales que van a ser de sumo interés para ustedes, al igual que el Código de Conducta de los Funcionarios, aprobado por la Organización de Naciones Unidas, que va a ser también de relevante importancia para el desempeño de la función de cada uno de ustedes. En este primer encuentro quiero pedirles disculpas por lo anteriormente sucedido en cuanto a los vaivenes de la imagen. Sin embargo, hemos podido conversar, hemos podido transmitir alguna información valiosa que va a servir de preámbulo o que sirve de preámbulo para futuros encuentros y para que ustedes comprendan la importancia del tema propio de esta cátedra. Nosotros aquí vamos a tratar es con aspectos de orden jurídico y tengamos muy presente ello. Compañero, ¿cómo está? Buenos días. Mayor Torres les saluda. Bobby, hay una reunión hoy día a las 10 de la mañana. ¿Sabe usted dónde es? No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer ustedes en este momento. ¿Alguna intervención? ¿Alguna opinión, por favor? Doctor, muchísimas gracias por la tutoría que nos dio el día de hoy. De la misma forma, obviamente, dentro de nuestra labor como servidores policiales, siempre es muy importante conocer toda la situación sobre derechos humanos para poder nosotros basarnos cada uno de nuestros procedimientos, siempre tratando de no vulnerar ninguna de estas situaciones y que obviamente nosotros como servidores policiales no nos inmiscuyamos en ningún tipo de problema legal al momento de faltar a todos estos derechos. Entonces, en realidad es muy importante los conocimientos que usted nos va a impartir durante este módulo, así que le agradecemos de antemano. No, muchas gracias a usted. Muy bien. Aspiro tener la mayor disposición de parte de ustedes para en estas 4 semanas poder cumplir con cada una de las asignaciones. Nosotros vamos a volver a tener otro encuentro sincrónico al final de la cátedra. Sin embargo, vamos a estar interactuando y vamos a estar fijando actividades de sumo interés para ustedes. Esta es una cátedra estrictamente jurídica. Jurídica porque se trata del marco normativo que habilita el funcionamiento de ustedes en las tareas propias del orden público y más allá del orden público. A veces seguramente les ha correspondido resguardar sitios de suceso mientras llega la policía judicial a trabajar el sitio. Eso es normal, ya que ustedes no tienen a lo mejor la cualidad
de policía judicial para poder cumplir determinadas actividades investigativas en determinados hechos que ocurren allí en la República del Ecuador. Me corrigen si no estoy en lo cierto. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. En realidad, dentro de los compañeros que nos encontramos, mis oficiales superiores y compañeros subalternos que estamos recibiendo la materia, sí habemos personal de diferentes unidades. Yo personalmente estoy en una unidad de la CIDPROVAC, que es parte de la Policía Judicial. Entonces, las funciones sí son variadas las que cumplimos cada uno de nosotros, porque cumplimos diferentes servicios. Perfecto. Perfecto. Fíjese, en Ecuador, hablando del tema de la tortura está dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal, artículo 151, lo que estábamos discutiendo hace rato. La persona que inflija u ordene infligir a otra persona grave dolor o sufrimiento. Fíjese cómo la disposición normativa habla de la persona, no habla del funcionario. Tiene un concepto amplio de sujeto activo y no debería ser, porque principalmente cuando uno revisa la Convención contra la tortura, pues uno observa allí que el sujeto activo que exige la disposición transnacional es el funcionario. Entonces, ese puntico yo lo traté en la exposición de entrada y quería reiterárselos en este momento. De todas maneras, nos volvemos a encontrar, Dios mediante, a través del aula virtual. Procuren no fallar a las actividades. Me van a ver encima de ustedes siempre pendientes del aula. Yo les agradezco la consideración y el haber prestado atención a la presente cátedra el día de hoy y nos volveremos a ver. Quienes no hayan podido observar en tiempo real la cátedra hoy, pueden entrar al aula y poder observarla a partir del día lunes, porque ya va a quedar almacenada en nuestra aula virtual. Entonces me despido de ustedes. Estamos a su orden. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe, y buenos días.